Buenos días a todos. Antes de iniciar quiero presentarme. Soy Winter ABC. Información de subsidios, programas sociales en Colombia, transferencias monetarias, SISBEN, registro social de hogares, todo lo concerniente a programas sociales en Colombia. Transmito información de manera puntual, clara, precisa y concisa durante más de 4 años. Quiero decirles a todos ustedes los que se conectan que el tema de hoy es sobre el SISBEN. Ustedes tienen muchas dudas, me lo han comentado cantidad de veces en los videos. Winter, no entendemos qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Porque a algunos les bajó el puntaje, otros les subió, otros les mantuvo. Así que bendiciones para todos los que se conectan y voy a tratar de ser lo más preciso y conciso en este video. ¿Listo? Bueno, el SISBEN es una base de datos o un sistema de información donde se determina mediante esta base qué hogares necesitan subsidios o apoyos económicos, ¿sí? Esta base de datos del SISBEN se toma mediante una encuesta o unas jornadas que hacen para poder apuntarlo ahí en esa base de datos del SISBEN. Yo creo que más de ustedes saben qué es eso, pero es necesario que les diga esto para que me puedan entender por qué están subiendo y por qué va a cambiar la clasificación del SISBEN. Y va a ir cambiando este año también. ¿Listo? Anteriormente, que era lo que no entendía, pero leyendo concluyó en lo siguiente. Anteriormente a usted lo visitaban unos encuestadores, una mujer, un hombre o una sola personita. A veces iban dos, a veces iba uno. Iban casa a casa y le pedían, buenos días, hágame un favor, llegó el SISBEN para tomarle todos sus datos y bajo declaración juramentada en qué situación se encuentra actualmente. Anteriormente se manejaba por ciertos puntajes, de 0 a 100. Entre más bajo el puntaje, pues claramente le favorecía a algunos, a otros no, otros le mantenía muy alto el puntaje, pero esto se determinaba solamente con la encuesta. O sea, le hacían la encuesta, le daban un puntaje y ese puntaje permanecía durante muchos años, así su situación económica cambiara. Pero el sistema no lo reflejaba porque no había una ruta de cómo verificar lo de la encuesta. Pasaba así. Resulta y pasa que llegó el SISBEN 4, que es la cuarta versión, y este SISBEN también sigue lo mismo. ¿En qué sentido? En que le hacen una encuesta, le toman una serie de datos, usted la solicita a su casa y se la hacen, le toman todos sus datos, pero hay una diferencia ahora en esta nueva actualización. Resulta y pasa que habían personas que estaban muy bien económicamente y cuando pedían la encuesta lo hacían en otro lugar donde no vivían. ¿Cómo así, Winter? Pues para querer colarse o recibir subsidios, aunque estuvieran bien económicamente, se encuestaban en otro lugar o a veces en su propia casa, pero decían que no estaban bien económicamente, que no tenían sueldo, que no tenían pensión, que no tenían absolutamente nada y que no podían, pues no tenían cómo sobrevivir, ¿cierto? Entonces les asignaban un grupo A o grupo B, el que le correspondiera, y esa persona pues recibía subsidios por lo que le decían en la encuesta. Podía ser cierto, podía ser que no, podía ser que sí. ¿Cómo se verificaba? Anteriormente no se podía verificar si lo que decía la persona era verdad, o sea, que realmente no tenía trabajo, o que realmente no tenía para comer, o que realmente no tenía vivienda, o no tenía cuentas bancarias, no tenía movimientos financieros. No se podía verificar. Ahora nació el registro social de hogares. ¿Cómo así, Winter? Explíquenos. Aquí tengo un caso puntual de un hogar que le subió el puntaje cuando se hizo la actualización y cada vez se va a actualizar. Esto no es que solamente hay una actualización. ¿Y de qué depende esto? Ahora no depende solamente de la encuesta. Anteriormente sí, lo que se decía en la encuesta, le daban un puntaje y ahí le quedaba por varios años. Ahora no. Se hace la encuesta y verifican en otras bases de datos como cuáles, ya se las voy a decir. Y les voy a mostrar por qué este hogar sí le subió el puntaje. Y le subió con justa razón. Yo le explicaba, ella me decía, yo le hice una pregunta, ¿algo cambió en su hogar? Porque usted el año pasado estaba en A. Algo pasó, usted es madre, tiene hijos. Me decía, algo cambió en su hogar. Y me reveló qué fue lo que pasó. Yo le dije, ahí está el caso. Esa es la razón. Entonces, anteriormente se hacía una encuesta y le quedaban ese puntaje. Ahora, aparte de la encuesta, verifican en las bases de datos, ¿de dónde? ¿De cuáles?
Departamento Nacional de Planeación, la Salud, Unidad de Víctimas, Bienestar Familiar, Agencia Nacional de Tierras, Finagro, Federación Nacional de Cafeteros, ICETES, IFE, Migración, Educación, Registraduría. Mejor dicho, ahora van a verificar todas esas bases de datos si lo que la persona dijo es verdad o no. El ADRES y muchas bases de datos más. Vamos entendiendo, no solamente con lo que se diga en la encuesta se va a quedar un puntaje. Es por eso que muchos les ha variado o a algunos les ha subido. En conclusión, la base de datos del Sisbén constantemente o periódicamente va a ir reflejando su situación socioeconómica. Un ejemplo, que ahora sí voy para allá antes de entrar al registro social de hogares, porque lo deben entender y debemos entenderlo. Yo estuve leyéndolo y voy entendiendo poco a poco. Este hogar que aparecía el año pasado de Sofía, que estaba válido el año pasado, tenía grupo A del Sisbén. Ahí está aquí arribita mío, mire. Pero actualmente este año le pasó a B5. El año pasado recibió tránsito a renta ciudadana porque tiene hijos menores. Sofía, pues se tapó los datos por privacidad. Sofía estaba en grupo A del Sisbén con hijos menores, recibía tránsito a renta ciudadana y estaba en grupo A del Sisbén. Le favorecía el incentivo porque le daban ese subsidio. Pero esta persona o Sofía, esta madre, empezó a pagar seguridad social, o sea, salud y pensión. Pasó de subsidiado a régimen contributivo y empezó a cotizar por más de un salario independientemente. Ok, como anteriormente no se miraban otras bases de datos, el grupo A le iba a permanecer durante varios años, pero ahora verificaron mediante el registro social de hogares que Sofía empezó a tener un poco más de estabilidad y empezó a pagar seguridad, a pagar porque se hizo la base de datos con la salud, se verificó. Sofía, cuando le hicieron la encuesta, dijo que no tenía trabajo, que no tenía cómo pagar seguridad social, no tiene cómo vivir, vive con los niños al día a día, pero ahora está pagando seguridad social y está pagando salud para algún día pensionarse. Quiere decir que su situación socioeconómica cambió. No tuvieron que ir nuevamente a la casa a preguntarle que si ahora estaba pagando seguridad social. No, ahora lo hicieron mediante esta base de datos que está aquí abajo, que es el registro social de hogares. A los que les aparece en amarillo, aquí arribita dice última actualización vía registros administrativos. El 25 de noviembre verificaron que ella empezó a pagar seguridad social o seguridad, salud y pensión, a cotizar. Y entre esos estaba el ADRES, estaba la información de la seguridad social en salud. Le subió a puntaje B5. Estaba en A y le subió a B5. Ella me decía, ¿cómo es posible que me suba a B5 si yo sigo en la misma situación? Lo único que yo cambié es que empecé a pagar, a rebuscarme y pagar seguridad social, salud y pensión. Yo dije, aquí es donde está el asunto. Su situación económica empezó a mejorar, por tal motivo le subió el puntaje. Pero ¿qué pasa? Este hogar ya en estos momentos dejó de pagar seguridad social porque ya no tiene cómo pagarlo. Lo pagó por unos meses. Me dice que ya este año, de pronto hay meses que tenga, meses que no tenga, entonces no va a pagar seguridad social. ¿Qué me puede pasar? Pues puede pasar que vuelva y actualice la información y automáticamente le baje otra vez al grupo A, porque verifican si la persona actualmente está otra vez, o sea, es que esto es periódico, en línea se llama eso. Ustedes han escuchado la palabra en línea. En línea es que van verificando según la actualización, como lo dice aquí claramente. Aquí lo dice claramente. Cuando exista nueva información reportada por el Registro Social de Hogares en fechas superiores a la última actualización de la encuesta. De la encuesta que le hicieron a Sofía. Sofía me decía que si este año, pues como ya no va a pagar seguridad social, porque lo pagaba independiente, puede que le baje. Yo le dije, claro que sí. ¿Por qué? Porque su situación socioeconómica, cuando vuelvan y hagan cruces con las bases de datos, van a decir, ok, ya Sofía no tiene para pagar, quiere decir que ahora entró otra vez a pobreza extrema. ¿Vamos entendiendo? Sí, sé que hay mucho inconformismo, Winter, ¿cómo es posible que yo sea una madre con hijos y el puntaje me suba a B? ¿En qué me afecta eso? En mucho.
O sea, varían mucho respecto a los subsidios que se dan. ¿Cómo así? Los programas sociales verifican que Sisbén tienen este 2024 y según ese puntaje revisan si le pueden dar ayuda o no. ¿En qué sentido? Renta Ciudadana va a favorecer inicialmente al grupo A. Y ustedes ya lo han escuchado cantidad de veces por mí y por otras fuentes. Devolución de IVA principalmente al grupo A, principalmente. Van a ayudar al grupo B hasta B4, pero principalmente hasta grupo A, principalmente. O sea que a Sofía, yo le decía, mamita, como actualmente tiene el grupo B5, no va a tener muchas oportunidades. De pronto, en la renta ciudadana, la tercera línea es fortalecimiento de capacidades. Por sus hijos, a final de año o a mediados de año, le darán un bono anual nomás, porque está en pobreza moderada. Pero si su situación socioeconómica cambia y baja al grupo A porque desmejoró, no es que solamente le suban, no. Eso es algo que hay que quitar de la mente. No es que solamente el registro social de hogares suba los puntajes o varíe la clasificación. No. No, porque tengo casos donde hay madres que han mantenido el grupo A, no ha mejorado su situación económica y sigue teniendo el grupo A. Y me consta. No de todos, hablo de los que conozco. Y hay otros que mejoró su situación socioeconómica o verificaron que estaba diciendo mentiras. ¿En qué sentido? ¿Cómo así, Winter? Pues vivía en una casa propia, tenía empleo, tenía contratos, tenía estabilidad económica y dijo que no para poder ser colado y robar subsidios. Porque esa es la palabra. Cuando usted no dice la verdad para poder obtener un subsidio, está robando o está adulterando la base de datos. Pero resulta y pasa que con el registro social de hogares ellos verificaron que no, que este hogar estaba cotizando salud y pensión, tenía un buen empleo, contratos, y por eso excluyeron, el año pasado ustedes escucharon, más de 14,000 personas que tenían contratos con la alcaldía o con el gobierno, públicos. Claro está, eso hay que verificarlo si la información está correctamente. No quiere decir que nunca se equivoque este registro social de hogares, claro que sí, pero lo importante es que esto se va a ir, dice, entidades vinculadas al registro social de hogares con información que permite complementar, validar y actualizar la información de los hogares. Complementar, validar lo que usted dijo en el Sisbén si es verdad o no y actualizar la información de los hogares. Por eso el registro social de hogares es un sistema de información para la focalización, el diseño, y ampliar un poquito más, de las políticas públicas y el seguimiento de las condiciones de vida de los hogares. El registro social de hogares contiene la información, o sea, suya, de todos los ciudadanos residentes en el territorio colombiano. Repito, el registro social de hogares contiene la información de todos los ciudadanos, o sea, todos, usted, yo, todos los ciudadanos residentes del territorio colombiano. El registro social de hogares tiene información de entidades públicas y entidades privadas. Los bancos también tienen información ahí, entidades privadas, relacionadas con la identificación de las personas, las caracterizaciones socioeconómicas, poblacionales y territoriales y los beneficiarios y el registro de los beneficiarios de la oferta nacional y local. Entonces, no solamente le van a colocar el puntaje que usted dijo en la encuesta, porque había una mamita diciéndome, ¿cómo es posible, Winter, que ahora me colocaron un puntaje cuando me hicieron la encuesta, pero ahora verificaron en las bases de datos y me subieron el puntaje? ¿Cómo es posible eso? Que ahora lo puedan hacer así. No, es que ahora lo van a hacer así, porque están verificando si el hogar realmente tiene otra situación económica diferente a la que dijo. Por eso ha sacado muchísimos colados. Sí, hay algunos y hay hogares que dicen, Winter, a mí me mejoró la situación socioeconómica, ¿será que me puede bajar? Claro que sí. Y había algo también que quiero contarles. Si usted vivía con su esposo, hablo que ya no vivía con su esposo, es madre cabeza de hogar, tiene hijos, pero resulta y pasa que sus hijos, su ex pareja, los tiene vinculados al empleo que él tiene. Aunque no viva con usted y no le aporte, los tiene vinculados en el seguro de él. Y resulta y pasa que él, su expareja, sí está bien económicamente. Tiene un sueldo de 2, 3 salarios mínimos. Pero por tenerlos vinculados hay que validar
que ya su expareja no esté en su ficha del Sisbén porque le puede afectar. El gobierno va a decir, ah, no, este hogar está muy bien económicamente porque paga seguridad social, tiene ciertos salarios, pero la realidad es que no vive con usted, vive con otra familia diferente. Por eso hay que revisar la ficha del Sisbén y hay que revisar porque si él los pone dentro del mismo seguro, dentro de la misma seguridad, puede que eso le altere, porque hacen cruces de bases de datos de sus hijos. Quiere decir que ellos tienen un padre, alguien paterno, que está haciendo cargo de ellos y que le pasa su cuota. Hablo que lo haga, ¿no? Por eso les puede subir también. Si usted no vive, o sea, en la ficha del Sisbén deben estar los que viven con usted. Si su expareja o su pareja ya no vive con usted, ya es expareja, no debe estar dentro de su ficha del Sisbén. No estoy diciendo que no se haga cargo de sus hijos. Aquí lo que estamos mirando es la clasificación que debe tener su hogar, el que realmente le corresponde. Ahora le hago la pregunta. Hay hogares en Colombia, y esta pregunta se la voy a hacer a todos ustedes, y espero que me presten mucha atención y respondan conscientemente. Hay hogares en Colombia, en La Guajira, en el Chocó, hay muchas familias que comen una sola vez al día. Una. Niños que se mueren, niños en hogares que se mueren de hambre. Estas familias están en el grupo A del Sisbén. Algunas comen una sola vez y eso es mucho. ¿Será que si usted come 3 veces al día, al menos pues no está pasando esa dificultad de comida, usted debe tener la misma clasificación de ese hogar o debe tener una mejor? Es que eso hay que tenerlo presente, hay que saber identificar. No estoy diciendo que usted tenga un puntaje alto al que no le corresponde, que debería tener un puntaje bajo. Lo que estoy explicando es que hay madres que me están diciendo, yo les pregunto, ¿dónde vive usted? En tal casa. Ah, ya la conozco, le digo yo, cercano por aquí. ¿Usted tiene empleo? Sí, yo tengo empleo. No gana millones, pero gana un salario mínimo un poquito más. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 3 hijos. Y me dice, Winter, ¿cómo es posible que tenga B1? Yo debo estar en la pobreza extrema. Yo le hago la pregunta. Tiene razón, usted dice que no debe estar en pobreza. Pero hay un hogar, mi señora, que come una sola vez al día y que está en mejores condiciones que usted. Usted, gracias a Dios, tiene un empleo, tiene un salario, es responsable con sus hijos y usted tiene para comer los 3 golpes al día. Me dice, claro que sí, gracias a Dios tengo vivienda. Entonces usted debe estar en mejores condiciones que los que comen una sola vez. Me dice que no, porque me estaba comentando que no recibía nada porque era madre cabeza de familia, pero yo le decía era cómo está su situación socioeconómica. Si ella me dice, yo pago arriendo, no tengo empleo, vivo el rebusque, no tengo, a veces como una sola vez al día, yo le digo, ok, realmente su Sisbén debe estar en grupo A porque no tiene ni cómo sobrevivir, a veces come y a veces no. Pero cuando les pregunto realmente en qué situación se encuentran, me dicen, no, yo tengo mi casita, de pronto no de lujo, tengo mi empleo, tengo mis hijos, ellos estudian, van al colegio, pero no aguantan hambre. Yo le he hecho la pregunta, usted sabe que le he comentado, usted no sabe que hay familias que sí, que no comen una o por mucho 2 veces al día y que hay niños que se mueren de hambre. Me decía, pues lo tengo presente, pero eso no tiene que ver conmigo. Algunas me responden así. Yo le decía, no, es que el Sisbén basa en bases de datos para que realmente el dinero llegue a los hogares que realmente lo necesitan. Como hay madres que me da tristeza y de pronto a la vez entiendo que me dicen, Winter, esta es mi condición, yo porque nunca recibo nada, y verificamos en el Sisbén y no tiene Sisbén. ¿Cómo así? Yo tenía Sisbén hace 10 años atrás. Yo le decía a mi señora, hay que actualizar, hay que hacer la nueva encuesta. Ah, ya voy entendiendo. Hay que verificar qué datos aparecen ahí, si son los correctos o no. Es que yo no sabía que había que actualizar el Sisbén. Claro que sí. Entonces, no solamente se van a basar a la encuesta que le hagan a usted, a lo que usted diga, sino van a verificar mediante un registro de varias bases de datos para verificar, validar si lo que se dijo en la encuesta es verdad. Sí, tienen razón ustedes, hay algunos errores, los puede haber,
pero esto va a ir cambiando periódicamente. Este hogar probablemente en unos meses vuelve y le baje porque ya no va a cotizar salud y pensión. No quiere decir que entonces ya ninguno cotice salud y pensión. No quiere decir entonces que ya nadie se quede sin trabajo. No quiere decir entonces que nadie tiene que tener vivienda. No, quitémonos eso de la cabeza. Porque muchas madres, como han escuchado, porque se los he dicho y Prosperidad Social lo ha dicho, que va a ayudar a los hogares en pobreza extrema, que sin cónyuge principalmente, entonces ya todas quieren quedarse sin esposo y sin marido. Ah, no, esposo, tiene que salir de mi ficha, tiene que irse de mi base de datos, porque entonces no puedo recibir ninguna ayuda. No, la idea no es esa, porque alteramos la base de datos a nivel nacional. La idea no es que usted se quede sin casa, la idea no es que usted se quede sin trabajo, la idea es que usted, no, esa nunca ha sido la idea. La idea es que las ayudas lleguen a quienes lo necesitan en el momento que lo necesitan y ya, que no sea permanente. Ustedes me dicen, el vecino tiene carro, me lo han dicho casi siempre, tiene un negocio, ¿por qué él sí, por qué yo no? Sepa lo que también están haciendo base, o sea, el cruce de información, la idea es depurar y tratar de llegar a la realidad. Que los que tienen no reciban y los que no tienen reciban un apoyo económico. ¿Alguna pregunta? Por eso ustedes deben verificar, yo hace poquito les subí esta entrada, que debe verificar su clasificación del Sisbén. Claro, usted debe verificarlo cada mes o cada 2 meses si le varió o no, porque va a ir variando. Y ustedes supieron, y se supo el golpe en noviembre, a finales de noviembre, diciembre y enero, que les varió. Es más, los que no les aparezca esta franja es porque todavía no la ha actualizado y en cualquier momento le va a actualizar. Eso esté seguro, porque eso ya es un hecho. El registro social de hogares, donde está toda la información de nosotros, de usted y de mí, tratando al máximo de que llegue a la realidad, no es que sea perfecta. A todos les va a aparecer esto al final de su ficha, de su puntaje, de su certificado del Sisbén, que es gratuito. Esa es la otra. Esto no es que le vayan a cobrar o que usted consulte, porque no, esto es gratis, usted lo consulta con su cédula y ya. Resulta y pasa que a algunos no les aparece esta actualización del 25 de noviembre, que se hizo mediante el registro social de hogares. Dicen, Winter, yo me salvé, me dicen así. Y es que se lo digo textualmente, yo me salvé de que me subieran el puntaje. Yo quedé con el mismo. Y verificamos en la parte inferior y no le aparece ninguna actualización. Resulta y pasa que eso va a ir actualizando periódicamente. Puede que le mantenga el puntaje o el grupo, la clasificación, como puede que le baje, como puede que le suba. Pero todo depende de la base de datos que tengan en otras entidades. No, que es que yo no tengo dónde vivir. Aparece con una finca de 30, 50 hectáreas produciendo café, un ejemplo. Eso puede pasar, y ustedes me lo han dicho. No, es que yo no tengo cómo comer. Aparece con una finca produciendo plátano. Porque están haciendo, mire, Agencia Nacional de Tierras, Finagro, van verificando si este hogar que dijo eso en la encuesta es verdad o si tiene con qué producir. Y esto va a ir cambiando periódicamente. Si ve que entra también para el campo, como hay hogares que no tienen nada y que les ha bajado el puntaje. Eso sí, hay hogares que estaban en grupo C. Cuando actualizó el sistema y cuando va actualizando les va bajado y van a poder recibir apoyos económicos. Tratemos al máximo de tener actualizadas nuestras bases de datos, nuestros datos entre el Sisbén, que eso sí nos corresponde. Ahora, Prosperidad Social, para que usted reciba un beneficio, no tiene que ir a inscribirse como renta ciudadana de devolución de IVA o ingreso mínimo garantizado en Bogotá. No tiene que ir a inscribirse, pero sí usted debe hacer la gestión para el Sisbén y para las personas en condición de discapacidad. Esa es una gestión que sí le corresponde a usted verificar, eso sí le corresponde hacerlo. No es que como ahora hemos dicho que ya no hay inscripciones, entonces ya tengo que dejar quieto eso, el Sisbén quieto así. No, la idea es que usted verifique si su hijo aparece así, porque algunos hijos, y es más, cuando su hijo nazca, tiene que llevar su certificado de registro civil a la oficina del Sisbén para que lo incluyan. Cuando su hijo pase de registro civil a tarjeta de identidad, debe llevar la actualización. A veces se puede hacer en el portal Ciudadano Sisbén, pero puede ir a la oficina y decir, mire, mi hijo pasó tarjeta de identidad, vengo a traer la tarjeta de identidad.
pasó de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía, vengo a actualizar el SISBEN. Y es importantísimo que tengan el mismo correo actualizado que ustedes manejan y el mismo celular, porque lo que toman en Prosperidad Social es lo que usted tenga la información ahí actualizada en las mismas bases de datos. Por eso a algunos les llegan mensajes que no tienen nada que ver con ellos, porque de pronto cambiaron de celular y ahorita tienen otro. Traten de casarse, en pandemia se los dije, traten de casarse con un número de celular, no estén cambiando cada mes un número de celular, no. Tengan un número de celular, regístrelo a su nombre y eso délo para SISBEN, Prosperidad Social, bases de datos, el trabajo, bueno, en todos lados, y no estén cambiando cada rato de celular, el número de celular, no celular, no, el número de celular. ¿Listo? Entonces, por favor, estén muy atentos consultando su puntaje. Va a ir cambiando periódicamente según el registro social de hogares. Yo creo que en los próximos meses voy a averiguar cuándo vuelve a actualizar, porque esto va a ir actualizando conforme vayan haciendo esos registros. ¿Sí? Vayan verificando. Dice aquí, claramente hemos actualizado tu información. En la parte inferior del certificado puede que le salga esto. Hemos actualizado tu información. Tú, la suya. Este proceso se realiza en los casos siguientes. O sea, los que les actualiza les aparece esto. Y los que no les ha actualizado en algún futuro, si le cambia, le va a aparecer esto también. Todos tienen que, no es que digo que a todos les cambie el puntaje, es que todos van a aparecer dentro del registro social de hogares que tiene injerencias en el cambio del grupo del SISBEN en la clasificación. ¿Listo? ¿Queda clara la información? Este hogar en B5. Ya creo que no va a recibir ahorita en este año, sino a final de año. O sea, va a recibir este año, pero este hogar que tiene hijos, si mantiene el grupo del SISBEN B, que está aquí arriba, ustedes lo ven ahí, Sofía, probablemente reciba beneficios, pero ya en la tercera línea de intervención. Ella me preguntaba que si ahorita en febrero recibía pago, en marzo, porque entre febrero y marzo se va a dar el pago de renta ciudadana, el primer pago. Yo le dije, si usted hubiera estado en grupo A, entra en valoración del cuidado, recibe apoyo económico. Como está en grupo B, tiene que esperar la tercera línea de intervención que llama fortalecimiento de capacidades, que es apenas un bono entre 500 y 1 millón, porque primeramente se va a favorecer el grupo A. Eso funciona así. ¿Va a cambiar la información? Sí, va a cambiar. Sé que me han preguntado sobre programas sociales. El tema principal hoy es SISBEN, porque eso lleva desde diciembre preguntándome que por qué cambio el SISBEN. Claro está que vamos a ver, estoy gestionando eso, una entrevista, con el DNP exclusivo para poder determinar en qué basa que le suban a B o le bajen a A. Sabemos que es mediante registro, sí, pero si ejemplo, un hogar gana un salario mínimo, cotiza salud y pensión, ¿en qué grupo le pertenece si tiene 2 hijos? Eso es un ejemplo. Para que ustedes tengan como una tabla, ok, yo debo estar en grupo A, yo debo estar en grupo B, yo debo estar en grupo C, porque mi situación económica es esta o esta. Pero eso ya lo estoy gestionando, estoy esperando respuesta del DNP, me habían dicho que sí, pero no hemos cuadrado o no hemos programado la agenda para poder preguntar exactamente, definitivamente, si usted en qué grupo del SISBEN debe estar. Este registro social de hogares va a cambiar y ha cambiado muchos grupos del SISBEN y los va a seguir cambiando, sea para bajarle o sea para subir. Les deseo lo mejor, muchas gracias por estar en este video, en esta transmisión, muchas gracias por lo que los comparten, hay pocos que lo comparten, pero bueno, y los invito a estar atentos a mi página web, porque ahí es donde subo primero la información. Antes de hacer los videos, primero subo la información en mi página web. Algunos la conocen, aquí coloqué un calendario al lado derecho, para que estén ahí con la fecha inclusive de lo que estamos el día de hoy, 30 de enero. Les deseo lo mejor, ya se vienen los listados de renta ciudadana, estoy esperando que me los pasen, de los nuevos beneficiarios, me pasen el listado de devolución de IVA y de ingreso mínimo garantizado en febrero. Apenas los tenga, se los voy a compartir a ustedes. Los pagos de Colombia Mayor están próximos a dar información, ¿listo? Estemos muy atentos. Les deseo lo mejor y que Dios los guarde. Déjame tu comentario, estaré haciendo próximos videos porque yo sé que hay muchas preguntas y ese es mi trabajo. Leer, preguntar a las entidades y después transmitírselas a ustedes. Eso es así. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga, ¿no?